Bienvenidos a El Hilo Negro, una emisión del Sistema Mexiquense de Medios Públicos sobre temas actuales. Prensa y poder en el Estado de México. Ese es nuestro tema. Por lo que agradezco la presencia de los periodistas Veneranda Mendoza, de Proceso, y de Sergio Villafuerte, de Milenio, Estado de México. Pero, ¿qué les parece para introducir, para empezar a conversar? Vamos a ver una breve cápsula. La historia de la prensa mexicana desde mediados del siglo XX estuvo marcada por la subordinación al poder del Estado. El Estado de México nunca escapó de este tipo de relación tóxica entre medios y poder en México. La caracterización se funda en que los recursos públicos se disponen de forma discrecional para patrocinar y encauzar la línea editorial afín con los intereses de grupos de poder. Este tipo de relación asimétrica entre prensa y poder comprometió por décadas la libertad de expresión. Muchos medios de comunicación moldearon su independencia y práctica, alejándolos de un periodismo crítico y objetivo. Se traicionó el principio democrático de la comunicación. La estandarización de esta dinámica tiene como resultado que, en realidad, el llamado cuarto poder avance en paralelo al poder político, influyéndose mutuamente, dependiendo uno del otro y cerrando el diálogo y el discurso en una sola dirección que dista mucho de la pluralidad y la veracidad. Esta relación alcanzó su punto más álgido bajo la influencia del llamado Grupo Atlacomulco, en su camino por alcanzar la presidencia federal. Desde el 2010 fueron asignados discrecionalmente cuantiosos recursos públicos a medios afines o alineados. Varias investigaciones consignan que se provocó clientelismo mediático, que emanó del Estado de México a todo el país. Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se han cancelado drásticamente los cuantiosos subsidios, lo que ha provocado una avalancha de críticas y señalamientos de la prensa y medios tradicionales al gobierno de la Cuarta Transformación. Ante los cambios tecnológicos y la pérdida de credibilidad, la prensa y los medios tradicionales ya no concentran la atención y fidelidad de las audiencias y lectores. Ello no significa que los grandes medios corporativos hayan perdido de todo su capacidad para instalar agendas o para cercenar la imagen de personajes o proyectos políticos. Una relación sin duda muy compleja entre la prensa en el Estado de México y el poder. Sergio, la primera pregunta es obvia, es decir, ¿qué tanta influencia tiene la prensa hoy en la vida política, en la vida social, en la vida cultural del Estado de México? Yo pienso, mi estimado Bernardo, primero que nada, gracias por la invitación, privilegio compartir contigo y con mi querida Veneranda Mendoza. El asunto es que sigue siendo muy importante, por supuesto, la influencia de los medios en la sociedad. Me queda muy claro que además han cambiado las plataformas. Es un hecho que la prensa impresa pues tiene ya un cierto nivel, los medios electrónicos tienen otro y los medios digitales están adquiriendo cada vez una mayor audiencia, una mayor aceptación entre la gente. Entonces, entendido el periodismo en todas las plataformas, me parece que sigue siendo un bloque importante, por supuesto, para formar a la opinión de la gente, para mantenerla informada, para que puedan seguir tomando sus decisiones. El papel, el equilibrio en estos medios, eso es algo que ahorita seguramente podremos estar dilucidando, compartiendo opiniones e ideas, porque pues, hay un largo trecho aún en el camino que están desempeñando los medios de comunicación. Y en atención directa a la pregunta, es importante mucho los medios de comunicación para el desarrollo de una sociedad, mi estimado Bernardo. Muy bien, gracias Sergio. Veneranda, en la cápsula vimos una relación muy asimétrica, ¿no? de alta subordinación de la conducta editorial de muchos medios que respondían a los intereses ya sea del poder del gobierno o ya sea de grupos específicos. Cuéntanos, porque tú lo viviste como reportera durante años. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches al auditorio. Obviamente agradezco la invitación y un placer compartir con ustedes dos, especialistas en el tema, en la materia, este panel. Y bueno, creo que la relación poder-medios sí ha evolucionado, pero no en términos, diría, netamente del cambio de partido en el gobierno, ¿no? Yo le atribuyo más este cambio, esta modificación al cambio tecnológico, ¿no? No al cambio de la 4T o por la 4T, sino al cambio de la
cuarta revolución industrial, ¿no? Esta que tiene que ver con el boom de los medios digitales, de los dispositivos virtuales, del hecho de que la información se haya vuelto portátil, desechable incluso, ¿no? Entonces sí tiene necesariamente que ver con el cambio de partido en el gobierno, pero sobre todo creo yo que con el cambio tecnológico. Ha variado la relación, ha evolucionado, sí, pero creo que todavía subsisten algunos vicios y que en todo caso son los que se tienen que erradicar, solventar. Estamos en el aprendizaje porque además el cambio nos agarró a muchos desprevenidos, no lo esperábamos, o muchos medios migraron tarde a esto de ahora las redes digitales o los cambios de formato, en fin. Y creo que en ese aprendizaje estamos y que lo importante es precisamente adaptarnos, no como ciudadanía pasiva, sino en todo caso lo importante será lograr transformar la ciudadanía en una ciudadanía crítica, que creo que es lo que se espera en toda democracia o en todo país desarrollado y democrático. Gracias, Veneranda. Sergio, en la cápsula se hablaba, se planteó este tema de esta subordinación a través de dinero, de fondos, de favores, ¿no? En donde evidentemente, sobre todo la prensa, tuvo, digamos, momentos muy difíciles, aparatosos, incluso de credibilidad. Y el momento culminante fue, sin duda, los periodos de Montiel y de Peña Nieto, los gastos en medios, ¿no? Tanto para la gobernatura y sobre todo en la presidencia a nivel nacional, fueron de escándalo. Tú hablabas hace un momento de equilibrios. ¿Tú crees que estamos ahora frente a esa avalancha, ¿no?, que hubo en su momento de la compra editorial y de conciencias mediáticas, aún a un momento? Yo pienso que sí, pero habría que considerar, mi estimado Bernardo, el contexto nacional, porque el Estado de México no está sustraído del resto del país, evidentemente. Es una de las entidades más importantes poblacionalmente y esto lo hace tener casos especiales, pero entra, por supuesto, también en la lógica de la historia de la relación prensa-poder. Mencionas la cuestión económica y todo, y antes, pues simplemente desde la época de Lázaro Cárdenas había un grillete en el cuello por la cuestión de la distribución del papel, ¿no? Recordemos que era un monopolio del Estado, entonces si los periódicos tenían que utilizar ese material y el único que lo vendía era el Estado, es una obviedad a quien tenían que responder. Viene después, mi querido Bernardo, una transición, creo yo, pues a cambios políticos. Los medios se han desarrollado muy de la mano con la evolución social, el empoderamiento de la gente y el hecho de que la ciudadanía se ha percatado del poder que tiene, incluso para influir en los medios. Si no me gusta lo que estás diciendo, si no me satisface, no pienso que seas plural, entonces pues te dejo de consumir. Hay muchas opciones. En ese sentido han hecho caer en cuenta a los medios que tienen que ser equilibrados. Y yo creo en eso. Creo en la parte donde tiene que estar muy separada la cuestión comercial de la cuestión editorial y además en la amplitud política que pueda abarcar un medio de comunicación tiene necesariamente que escuchar a todas las voces, tiene que reflejar todas las opiniones y creo que eso lleva a un camino donde el lector puede valorar y tomar de ahí lo que considere pertinente. Si entiendo bien, hoy el juego de la competitividad pasa por la credibilidad y por la pluralidad de voces que la prensa, que los medios deben ofrecer a sus lectores o a los ciudadanos. Eso me parece importante. Esta relación, ya que Sergio habló de la parte nacional, esta relación perversa entre grandes medios, prensa sobre todo, y poder, el gobierno de la Cuarta Transformación lo rompió. La llegada de Andrés Manuel López Obrador de tajo, ¿no? Frenó los diferentes apoyos subterráneos que desde el gobierno se daban y trajo como consecuencia una profunda enemistad de los medios que en orden de la libertad de expresión, la libertad de prensa, le han dado con todo hasta ahora. Es decir, este gesto provocó
un distanciamiento crítico de los medios tradicionales hacia el gobierno. Por lo tanto, la cosa no está totalmente arreglada. ¿Cómo ves esto? Sí, evidentemente los medios que se habían visto favorecidos históricamente pues dejaron de tener la llave de los recursos abierta, ¿no? A manos llenas. Y esto, como bien lo apunta maestro, pues llevó a esta crítica que antes no se veía de parte de esos medios para con el poder o para con el sistema. Sin embargo, creo que también hubo cambio de actores, es decir, los medios que antes no eran tan favorecidos lo son ahora. Es decir, se siguen replicando vicios, solo que con actores diferentes. Distintos. Por ejemplo, tenemos el caso de La Jornada, que no tengo nada en lo personal contra La Jornada, al contrario, creo que es un medio referente a nivel nacional y que no se entendería el periodismo sin La Jornada en México, pero evidentemente La Jornada ahora es uno de los más favorecidos en contra, por ejemplo, de lo que en otro momento lo fue Reforma o El Universal, o etcétera, ¿no? Y creo que a nivel estatal se replica también ese fenómeno, es decir, los medios favorecidos históricamente a nivel local ya no lo son tanto con contratos, pero ahora lo están siendo medios que no lo habían sido. Y eso no necesariamente tiene que ver con que los medios ahora favorecidos son los más críticos, porque creo que los dos sistemas o los dos partidos en el gobierno, en el Estado de México, que son los dos que han gobernado, tienen a su propia línea editorial, diría, ¿no? Tiene sus propios beneficiarios, y cree en sus propios medios o se apuntala a través de sus propios medios. Entonces, me parece que hay todavía algunos vicios que se siguen replicando, aunque, insisto, ahora con otros actores, ¿no? Quienes eran antes favoritos han dejado de serlos, pero hay la creación de nuevos favoritos en los sistemas, tanto a nivel nacional como estatal. Y habría que añadir no solamente a periódicos, sino también la cuestión digital, líderes, ¿no? Claro. Vamos a un corte. Estamos conversando sobre los medios, la prensa en particular y el poder en el Estado de México. Usted sintoniza El Hilo Negro. Regresamos a El Hilo Negro. Estamos conversando en torno a la relación entre prensa y poder en el Estado de México. Y hemos visto en el segmento anterior cómo la prensa y los medios siguen teniendo una gravitación importante en la cultura política, en la cultura social de la entidad y del país. Tenemos también que muchas cosas han cambiado para seguir casi iguales. Lo que pasa es que los actores cambian, pero hay una lógica que habría que repensar, si hay que legislar incluso, para hacer cambios importantes. Y también, pues lo que ha resaltado es dinero público, mucho dinero que se transfería de los gobiernos o de grupos, pequeños grupos, a la prensa, y esto es uno de los aspectos, digamos, que marcan su dependencia y marcan una cierta subordinación. Veneranda, mucha influencia, pero los tirajes, sobre todo acá, son verdaderamente raquíticos. Si uno ve, bueno, es que hay como un doble juego, discúlpeme usted, señor director de Milenio, pero uno es lo que dicen hacia afuera y otros son los tirajes reales que se tienen. Y los tirajes reales son verdaderamente de espanto, de lo pequeño que son. ¿Cómo entonces podríamos decir, frente a estos cambios que ha habido, podemos decir que hay una crisis o siempre ha sido así? Bueno, el cuarto poder ya no lo es tanto, ¿no? Lo ha dejado de ser de tal vez una o 2 décadas para acá, ¿no? Para empezar. Segundo, bueno, apuntaba el cambio tecnológico, que necesariamente abrió espacios, por ejemplo, hoy en las redes sociales, en la web, y esto creo que los empresarios se dieron cuenta que era más rentable solamente invertir en la web
que invertir en los tirajes, ¿no? El papel, la tinta, la distribución, etcétera. Y creo que también en buena medida muchos dijeron, pues aquí hay más dividendos, ¿no? Y quizás por eso también es que optaron por esta migración y los tirajes se volvieron efectivamente irrisorios. Pero además ya nadie lee en papel, casi nadie lee en papel, ¿no? Las nuevas generaciones, pues ya todos los chicos tienen su teléfono celular, ya van en el camión checando sobre todo redes sociales y demás, ¿no? Entonces es un cambio. Sí, evidentemente, igual las redes sociales permitieron que los auditorios se volvieran un poco más activos en teoría, porque ahora pueden platicar, pueden decir, es que esta nota no estoy de acuerdo con esta información, ¿no? Yo creo que la cosa es así y no como me la presentan. Entonces, todo esto ha contribuido a que los tirajes se empequeñezcan y que se utilicen básicamente porque el político le gusta verse, ¿no? Verse en el papel y decir, ay, aquí está mi fotografía, mira, ahí estoy yo entregando tantas despensas a tal o cual auditorio, ¿no? O público, o potenciales electores. Entonces, el tiraje se mantiene solamente, creo yo, para incentivar el ego, en este caso, de los gobiernos o de los políticos, ¿no? Lo que me estás diciendo es que los interlocutores o destinatarios es la misma gente del poder. Sí, los poderosos. los medios no han sido para la población en general, informativamente hablando, la población en general está más enfocada al vivir diario, ¿no? Es decir, necesito trabajar porque si no, no sale para mi gasto de hoy y no en estar leyendo medios o estar pendiente de los medios. Sergio, ¿qué pasa en los municipios? ¿Cómo vemos esta problemática en los diferentes municipios? Han hablado de lo nacional, el Estado de México no está aislado, reproduce, pero a nivel capilar, a nivel de los municipios. Pues primero, mi estimado Bernardo, en alusión, creo que hay casas verificadoras que efectivamente miden esta cuestión del tiraje y son independientes, son confiables, ahí están. Pero segunda, yo creo que no desdeñemos a este sector de la población de edad mayor, que pues pregúntenles qué redes sociales usan, leen los periódicos todos los días, son la gente que más lo consume y que más además ha moldeado el por dónde quiere que vayan estos medios informativos. Pero los periódicos, la prensa también ha mudado o ha transitado hacia lo digital. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero en el siguiente tema que me comentas, mi querido Bernardo, la relación con los municipios me parece interesantísimo. Ese periodismo regional es al que no llegan las grandes casas editoras, no llegan a muchos puntos del sur del estado, para no irnos muy lejos, aquí en la entidad, ¿no? Ya no te hablo de otras poblaciones en el país, no llegan. Entonces, estos pequeños periódicos, medios de comunicación locales, las radiodifusoras, incluso regionales, son los que marcan esta parte informativa y de servicios comunitario y social, principalmente para la población. Ojo, hay lugares donde no llega el internet, no digamos que las redes sociales lo son todo, y estos pequeños medios semanarios y esto son quienes cubren esta parte importante de la información hacia la población. Bien, me da gusto saber y darme cuenta de que efectivamente en este cambio político en el Estado de México ha implicado también el voltear los ojos hacia ese periodismo. Ya no es los grandes sueños que tenía Peña, Montiel y Erubiel Ávila de querer ser presidentes y entonces recurrir a las grandes televisoras. El proyecto, creo, de la 4T en ese sentido es muy loable de acercarse con los periódicos regionales, los medios que están con la gente, porque precisamente para hacer ese vínculo con la población, mi querido Bernardo. La situación ahora está en ese regresar a los municipios a través de los medios de comunicación regionales y eso me parece muy loable. Estupendo, me parece muy bien también. Finalmente, el tema que tenemos es ¿hacia dónde van los medios? ¿Hacia dónde crees que van a ir la prensa en el Estado de México con la alternancia, con los cambios, con maneras distintas de vínculos que se están estableciendo? ¿O todo va a prevalecer igual? Lo deseable es que no todo prevaleciera igual, ¿no? Pero tú eres muy realista y eres así sí, ruda en ¿no? ese sentido, pero me encanta.
Yo no creo que en el corto o mediano plazo se pueda dar un giro total a esta relación perversa, ¿no? Que todavía subsiste, aunque ya lo manifestamos con actores diferentes y distintos. Lo que yo creo que sería deseable es primero apostarle a un cambio cultural, y me refiero a un cambio cultural de gobiernos, de políticos, de medios y de auditorios, ¿no? En los años 80, 90 surgió una alternativa crítica, una corriente que se denominaba educación para la recepción, y creo que sería loable, un buen intento, trabajar más para generar auditorios críticos, sobre todo, ¿no? Porque en esa medida quizás también podemos pugnar por medios más críticos, y esto abona evidentemente a la democracia. Y lo otro es que necesariamente los medios tienen que migrar su esquema de negocios. Es decir, ya no estar dependientes de que el papá gobierno nos firme un convenio, y los convenios políticos o las tarifas denominadas políticas pues son más jugosas, ¿no? Son del doble, del triple que las comerciales. Me parece que tal vez tendríamos que empezar a apostarle a las tarifas comerciales para que los medios también puedan ser más independientes y puedan escribir más críticas. Pensar en que podemos migrar a esquemas como los europeos, por ejemplo, ¿no? En donde la ciudadanía es la que pone el dinero para que me informen sobre tal o cual tema, pues me parece que eso está muy lejos todavía de México, ¿no? Empezando porque pues la sociedad no gana igual que en los países europeos, ¿no? Insisto, está más ocupada la población en general en subsistir en el día a día que en pensar en una investigación periodística que me interesa, ¿no? Pero creo que empezar por migrar a una tarifa comercial puede ser un buen intento. Y que incluso varios portales están haciendo eso, no aceptar recursos del gobierno y buscar con empresas, con lectores, con individuos, con formas comerciales, con convenios, formas alternativas de financiamiento, pero de la noche a la mañana es imposible. Quería preguntarte, ya estamos en la recta final, que en esta perspectiva más positiva, que evidentemente hubo décadas de dependencia y de una sujeción vergonzosa a nivel de esta relación prensa-media. Incluso si nos remontamos a los años 60, 70, PIPSA, incluso el papel, ¿no? Para la prensa lo daba el gobierno, y si te portabas mal o tal, te bajaban el papel. Es decir, hay una relación histórica de perversión. Pero también es cierto que en los últimos, digamos, 4 o 5 años, los medios se atrevieron, a pesar de esta sujeción, a hacer cosas distintas, a ser más críticos, a tener investigaciones, etc. Tibiamente, pero se atrevieron. Y es un aspecto que, frente a una postura más cruda, puede ser interesante. ¿Cómo la ves? Bien, mi estimado Bernardo, coincido, pero yo lo remontaría incluso más allá, desde aquel punto de quiebre que fue el 88. Los medios se dieron cuenta que no era eterno el poder y que no estaba con todos los pies firmes, entonces que todas las cosas podían cambiar. Incluso un poquito antes, en esta reforma política, donde ya se da la apertura para la representación proporcional y todo, son las raíces de la alternancia. Después viene el 2000, donde llega Vicente Fox, y empiezan a haber cambios en la administración política, que los medios perciben como que ya cualquier cosa puede ocurrir, y entonces tengo que ser más objetivo, tengo que ser más equilibrado, precisamente para no arriesgar esa economía que estaba basada perversamente en el poder político, y decir, me tengo que diversificar. Sin embargo, también otros fenómenos sociales, los medios se han empoderado, conforme la propia sociedad lo ha hecho. Eventos como el sismo del 85, el levantamiento zapatista del 94, una serie de cosas que la gente ha adquirido organización y poder, y los medios necesariamente han tenido que caminar en ese mismo sentido, ¿no? De atreverse, de cuestionar, de ya no ser tan hegemónicos y decir, sí, señor presidente. Es claro que para que avancen los medios de comunicación tienen que hacerlo, sin duda alguna, al ritmo de la sociedad, porque de otra manera pues se van a quedar sin lectores, sin televidentes, sin internautas en este caso, ¿no? Muy bien. Sergio, te agradezco mucho tu presencia aquí, igualmente Veneranda Mendoza. Un minuto para conclusiones. ¿Hacia dónde realmente podemos esperar que la prensa en el Estado de México transite?
Yo pienso que a la pluralidad, al equilibrio y a esa transición tecnológica, no cabe la menor duda. Si nos rezagamos en eso, vamos a estar fuera de la jugada y sobre todo si no escuchamos a la sociedad lo que nos está pidiendo, esta cuestión digital precisamente ha permitido esa interacción. Ya no es la carta al director, ¿no? Ya es el tuitazo, ya es un post en alguna de las redes y tenemos nosotros que tener los oídos muy abiertos para escuchar eso. Pero además está importante, y quiero felicitarlos además, mi estimado Bernardo, a todo el equipo que encabezas, que también el sistema mexiquense de medios públicos representa esa alternativa, ¿no? de tanta penetración, de llegar a tantos lugares con una cuestión equilibrada también, positiva, y de mantener informada a la sociedad. Esa parte complementa sin duda alguna desde hace décadas lo que tiene como opciones el público mexiquense. Sergio Villafuerte, muchas gracias. Al contrario. Doña Veneranda, ¿cuál es tu apunte final? Coincido con Sergio, sí, claro. Aunque su postura tiende a ser un poco más moderada, en realidad coincido. Es director de un periódico, digo, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Pero fui los reportero y medios lo soy. estamos obligados a escuchar a las audiencias, porque coincido, de otra manera los medios vamos a desaparecer, ¿no? Que además la competencia ya es mayor con esto de la apertura digital. Y hay recomendaciones de especialistas en el sentido de que o te especializas, te pules tu información, o eres uno más y vas a diluirte, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Veneranda. Y bueno, no me queda más que hay muchas voces que plantean que hay que volver a legislar esta relación económica entre el gobierno y la prensa y los grandes medios. Es decir, hay que transparentar una relación que por décadas ha sido opaca. Soy Bernardo Barranco, agradezco mucho su atención y le invito para que la próxima semana sigamos aquí en el Hilo Negro.